Ya estamos, Lucía, si querés Vamos comenzar. entonces, bueno, buenas tardes a todas y todos. En nombre de la Comisión de Género de Argentores, les doy la bienvenida al conversatorio Poéticas de Reexistencia. Voy a presentar a las y los panelistas. Claudia Quiroga, que va a hacer una introducción a Poéticas de Reexistencia, es actriz, autora, directora, activista, docente y fotógrafa. Cofundadora de la Asociación Civil Mujeres de Arte Tomar. Lola Proaño Gómez. Ella va a hablar sobre la escena latinoamericana. Lola es PhD en Teatro y Poesía Latinoamericana, investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, integrante de la Red de Estudios de las Artes Escénicas de América Latina. Mayamar Abrodos nos va a hablar sobre identidades reveladas. Mayamar es actriz, escenógrafa, vestuarista y docente. Como mujer transgénero pertenece al colectivo de la diversidad en Argentina. Nicolás Lissoni va a hablar sobre instituciones e interseccionalidad. Nicolás es director del Centro Cultural Universitario Paco Urondo, Filosofía y Letras, UBA, y especialista en gestión cultural y políticas culturales. IDAES UNSAM. Y Martín Marcú va a exponer sobre masculinidades en foco. Martín es autor, director, coordina talleres de dramaturgia, dirige la Sala Teatral Tole Tole e integra actualmente las comisiones de Cultura y de Género y Diversidades de ABDEA, profesionales de la Dirección Escénica Argentina. La dinámica, entonces, es que cada panelista va a exponer durante 10-15 minutos y después vamos a abrir un espacio para las preguntas y comentarios. Bueno, empezamos con Claudia, entonces. Buenas tardes, buenas noches para quienes están también en otros lugares más alejados, o buenos días para el otro lado del mundo que a lo mejor está recién por sus mañanitas. Como han visto, mi hacer, como me gusta decir a mí, mi hacer artístico, con ese hacer de hacer siendo, está totalmente intervenido por mi acción en la colectiva Artivista Feminista Mujeres de Artes Tomar, con quienes hacemos una expansión en territorialidades, prácticas de saberes y participación, y sobre todo en la intervención urbana, las calles específicamente, que en esos momentos en que intervenimos las calles son los momentos en que es un espacio que se vuelve seguro para nosotras. A veces pensamos que el arte es una forma de resistencia. Muchas veces hablamos de la resistencia en nombre del arte. Y creo que las personas que hoy estamos acá lo venimos pensando. Hoy vamos a hacer un pasito más, reexistir, reexistencia. Un poquito más que resistir, están pidiendo estos tiempos. Y vamos a ver cómo nuestras prácticas escénicas nos lo van permitiendo. En lo personal, un primer paso para promover a la reexistencia es este resistir, y lo hemos hecho durante
millones de años, ya le diría. Una irrupción que envuelve el sentir, el pensamiento, la lengua, la acción y la percepción para crear otras formas de ser en el mundo. El arte, como territorio de existencias, es seguir reclamando por una agenda pública para la equidad, consolidando derechos, desactivando mandatos, especialmente de ciertas masculinidades o feminidades, para transformar las relaciones de poder, es decir, aquellas formas de opresión o de lugares que tienen que ver con las decisiones, ¿verdad? La trama entre feminismo, espiritualidad, como habrán visto en el video, nosotras tomamos a la espiritualidad como una nueva manera de intervenir los feminismos, y la erótica, porque es un cuerpo presente, vibrante, erotizado también con las luchas y los movimientos feministas. La vida como el espacio de afirmación frente a la naturaleza y la humanidad, con la convicción de establecer una relación con la otredad a modo de ofrenda que estimule preguntas. La idea de reexistencia también implica preguntarnos cómo se construye la idea que tenemos naturalizada de autoridad, porque todas las personas valemos, todas las voces, todos, todas, todes, los géneros, todos los colores de piel, las edades, los cuerpos, las discapacidades, todas las personas valen y deben ser escuchadas. Y para eso buscamos entender esas formas de autoridades, cada vez más democráticas, o como lo nombra, a mí me gusta como lo nombra Marcela Lagarde, que habla de liderazgos entrañables, que implica eso una construcción colectiva, inclusión, pluralidad, alternancia en ese liderazgo. Para muchos feminismos, la idea de resistencia ha contenido la posibilidad de lucha, una fuerza de choque que requiere de un esfuerzo constante, muchas veces que malogra nuestra corporeidad, nos cansa, y en estas últimas décadas la expansión de derechos vitales en la Argentina ha cambiado el rumbo de nuestras existencias. Voy a nombrar tal vez las que dieron curso y torcieron el curso en realidad. 1951, la ley de sufragio feminista. 1987, divorcio vincular. 2006, de educación sexual integral. 2008, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. 2009, de protección integral a las mujeres. 2010, de matrimonio igualitario. Luego tuvimos el régimen de las intervenciones de contracepción quirúrgica, en 2012 la ley de identidad de género. En el 2012 también la Argentina fue uno de los primeros países de la región a incorporar en su código penal la figura de femicidio, también una palabra que introduce Marcela Lagarde a partir de sus investigaciones y desafortunadamente por los femicidios ocurridos en Ciudad Juárez, en México. En 2013, la ley de reproducción médicamente asistida, en 2014 la ley de protección integral a las mujeres, en 2017 de paridad de género en ámbitos de representación política, en el 2018 la ley Brisa, que es un régimen que repara económicamente a niñas, niños y adolescentes donde su madre ha sido víctima de femicidio, que al mismo tiempo el progenitor, si está en la cárcel, han quedado sin cuidado de los familiares primarios. La ley Micaela en 2019, que es la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. En 2020, como hemos visto en el video, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En el 2020 también, juntito con esta ley, fue la ley de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, o como se la conoce también, el plan de los 1000 días. Luego, en el 2020, también tuvimos un decreto del Poder Ejecutivo sobre el acceso al trabajo formal para personas travestis, transexuales y transgénero. Y recién salidito del horno, la ley de cupo laboral travesti trans, Diana Zacayán y Loana Berkins. Algunas de estas leyes llevan nombres justamente que reivindican a sus protagonistas, activistas, víctimas de femicidios o contemplan reparación. Son muchas, espero no haber omitido ninguna, y si alguien después recuerda alguna más, que la vaya poniendo en el chat, porque me pareció que era muy valioso hoy traer esta cantidad de
de leyes que nos permiten estar parados en un lugar de resistencia, pero que también es un lugar que nos posibilita empezar a ver en calidad de ley este lugar de reexistencia, de empezar a contar nuestra historia desde otro lugar. Y la Argentina es pionera para poder contar a partir de estas leyes. Una de las primeras veces que leí sobre el concepto de reexistencia fue justamente con Rita Segato, que para mí resultó una mano tendida que me permitió seguir de manera artesanal inventando o combinando palabras que pudieran dar voz a lo que apenas estamos descubriendo de nuestra potencia. Por eso les decía que también utilizo algunas palabras del lenguaje inclusivo, pero también me parece que es un momento de reinventar palabras para poder definir esto que estamos haciendo. Por eso hoy poéticas de reexistencia, y uniditas así, ¿sí? Reexistencia todo junto. Mientras seguimos accionando y sintiendo latir la consigna popular, se va a caer, obviamente, el patriarcado, ya no por esa pugna, sino porque estamos direccionando el deseo en la transformación hacia ese paradigma de equidad fuera de toda violencia. Y lo hacemos habitando modos de existencia celebrantes. Ya han visto ahí en el video que compartí, eso es Mujeres de Artes Tomar, la colectiva que integro, y la capacidad de desplegarnos en el poder sencillamente como verbo. Décadas, años, centenios de tomar esa palabra como un sustantivo, y qué bien lo hemos hecho, ¿no? Como sociedad, que se convirtió en un lugar de llegada y no de posibilitar el rumbo en el día a día. Bárbara Santos, una teatrera también brasileña, acaba de sacar un libro que se llama Teatro de las Oprimidas, estéticas feministas para poéticas políticas, y advierte y da respuestas desde sus tratos feministas de acción a estas violencias naturalizadas, en un campo de huella transformadora en el que sería increíble pensarlas. Ella dice: las estrategias patriarcales que naturalizan el machismo, el sexismo y la violencia machistas son difundidas y practicadas en los más diversos espacios sociales, inclusive en el mundo de practicantes de teatro del oprimido, donde esas estrategias muchas veces aparecen de forma tan sofisticada que llega a dificultar la identificación y el combate de las mismas. De la misma manera, trasladada la observación al quehacer teatral, nos alertamos frente a atropellos similares. En el 2018 realizamos en el CELCID, Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, aquí de Buenos Aires, el primer ciclo Teatro y Feminismos, Mujeres a la Obra. En la mesa de diálogo de apertura estuvieron presentes compañías de teatro La Otra Orilla, quienes habían recientemente denunciado públicamente por abusos, maltratos y apropiación de dinero al director de la compañía y responsable de la sala. Casi de inmediato, el denunciado se suicidó en el mismo teatro. Lo circulado en esa charla, lo voy a tratar de abreviar, es la pregunta iniciática de este tema. ¿Cómo hemos naturalizado las maneras de producción en pos de la obra de arte? Naturalizamos maneras violentas de producir teatro, de trabajar en grupo, se ha generado una manera de crear a partir de la prepotencia, del maltrato, de la violencia física, del menosprecio, de la imposición a la desnudez o a la irrupción en el cuerpo de otra persona, como prácticas de la pedagogía teatral, en los ensayos, en las funciones, incluso sintiendo que no nos hacía bien, nos incomodaba, y hasta en algunos casos siendo causal para abandonar el teatro o siendo expulsadas de él. Eso lo comentaron varias compañeras nuestras que estaban en el foro de esa inauguración del encuentro, que muchas habían decidido alejarse del teatro, justamente porque se encontraban con prácticas totalmente vejatorias y violentas. Este año, a partir de este episodio que les contaba del Teatro de la Otra Orilla, me llegó la información de que varias piezas escenográficas y objetos de los espectáculos de esa compañía estarán siendo donados a una institución pública que se comprometa justamente a transmutar ese dolor en una obra liberadora. Ojalá, ojalá así sea, y esperemos que sea prontamente. La pedagogía de la crueldad, del miedo y de la manipulación, el hostigamiento, el sometimiento, el insulto, se va a caer, se está cayendo. Algunas organizaciones, instituciones gubernamentales, colectivas, observatorios, protocolos, comienzan a sistematizar el registro de denuncias de prácticas violentas,
violentas, que incluyen tanto a varones como a feminidades. Estoy hablando de maestras de teatro, de directoras de teatro también. Me pregunto si algo de esta malversación sea la lógica de personas que arribaron a la docencia sin formación. En estas últimas décadas, las carreras de pedagogía teatral dependientes del Estado se han multiplicado a nivel provincial y nacional, ya que las currículas de las escuelas primarias y secundarias la incluyen como materia. Esto no asegura la vida saludable de estas prácticas, sin embargo, las orienta. A través de prácticas saludables de activismo emerge la necesidad de activar la potencia del cuerpo para reexistir. En suma, a mí, a la colectiva que represento, a muchas de las personas que estamos presentes aquí hoy, nos interesa ensayar, darle forma a prácticas de reexistencia como actos de transformación personal y colectiva. Una posibilidad de reconstruirnos desde el acontecimiento en los cuerpos, de diversas maneras artísticas y emancipadoras. Estas prácticas de reexistencia son sentipensadas con motivación muchas veces performáticas, dramatúrgicas, simplemente como ensayos de puesta en escenas, enraizadas a la palabra justamente que nombré antes de performance, como lo define también Diana Taylor. Acciones más que efectos del discurso. Y en esto muchas colectivas nos hermanamos y en otras tenemos divergencias, pero al mismo tiempo vengo sintiendo que todas vamos hacia el mismo horizonte de existencia, porque en las calles nos encontramos muchas con esta idea celebrante de la acción performática, y muchas veces simplemente son reproducciones de la violencia en escenas también escénicas, donde se martiriza también a los cuerpos. Entonces, ¿para qué? Me pregunto yo, seguir hablando de violencia con más violencia en la escena. Me encantaría que hoy pudiéramos saber en algún momento conversarlo y empezar a dialogarlo, porque me parece que es importante, que es una tendencia que tenemos a hablar de las violencias con más violencia, a seguir perpetrando eso en la escena. Y bueno, volviendo a Rita Segato, en una de las conferencias virtuales ofrecidas en pandemia, me detuve en este concepto, que recién lo nombré, horizonte de existencia. Los recorridos feministas son muy intrínsecos en cada colectiva y pese a prevalecer esto, desde 2015, con la convocatoria Ni Una Menos, supimos tramarnos en las intervenciones del espacio urbano, juntas y organizadas con un horizonte de comunión. Basta de femicidios y travesticidios. Luego llegó la posibilidad de sumarnos a la campaña nacional por la ley del aborto legal, seguro y gratuito, como vimos en el video. Ahí en esa acción estábamos junto a otras colectivas, no solamente de acción escénica, sino colectivas de filmación que posibilitaron esas hermosas imágenes aéreas. Transitadas estas manifestaciones sororas, siento que ese horizonte y al mismo tiempo la oportunidad de cada agrupación para apreciar sus formas, aprendiendo de los desaciertos, los desacuerdos, los accidentes, las dudas, quienes se alejan para consolidarse, para crear nuevas agrupaciones y hasta de lo que consideramos demoras. Cuando termine la charla, ¿te parece decir? Estamos al aire, Adri. En estos 2 últimos años varias colectivas se han ido desvinculando, algo que supimos advertir en Mujeres de Artes Tomar en clave de autocuidados, fue darnos la espacialidad para pausar, reparar y reinventar cómo seguir. El horizonte puede ser el mismo, a veces se aleja y eso es lo mismo que nos permite seguir andando. Acá estoy parafraseando un poco lo que siempre viene diciendo Eduardo Galeano. Sin embargo, es importante ver las diferencias en este andar. Cada recorrido en colectiva es personal y a la vez político. Entonces hay quienes fuimos adquiriendo nuevas habilidades, formas de resonar con otras y abandonamos convenciones evidentemente patriarcales y no advertidas en los modos de gestionar, del coordinar o el del liderar, y el de producir teatro en nuestro caso, ¿verdad? De escribir, de pensar una idea teatral. Esto produjo un momento de desconcierto para nosotras, en el interior de nuestra colectividad, tan valioso como el de irrumpir en las calles de manera enérgica. Amerita una época de no hacer, dejar que el vacío nos habite y dar lugar a lo que no sabemos cómo hacer. Este periodo implica duelos, intentos fallidos, distancias, y a la vez nos habita una confianza que llega de la quietud, de la observación y de la convicción de esa pausa, aunque sabemos que no es tal,
pues ese río interno aparentemente llano bulle en su inmensidad profunda. Sabemos de ese sinfín y de su tope, desde donde volvemos a tomar aliento para pujar hacia la superficie. Lo intensamente bello es también saberse en calma en esas profundidades. Son tiempos de sostener, acompañar también como experiencias de reexistencia. Y esas prácticas de resistencia las entiendo también como prácticas saludables o de cuidados. Y todo cuidado también es político. El arte como una vanguardia del contenido político de la transformación. Y para ello, la espiritualidad, las prácticas saludables de nuestro ser escénico comienzan a converger con las luchas feministas y abandonamos la armadura para desanudar el espíritu y contribuir a nuestro propio activismo, sanar el alma. Por eso la palabra lucha queda al resguardo de nuestras antecesoras y de las propias andanzas, abriendo paso a la acción, activar. Para ello elijo caminar en compañía un escenario posible. Para ello elijo hoy a las personas que están en esta mesa para compartir lo que cada una tiene de valioso para contar de su recorrido, de su experiencia personal. Gracias por este convite y abro la palabra a mis compañeros y compañeras. Sí, por favor, ¿la vamos a escuchar a Lola ahora? ¿Podemos escucharla, Lola? Sí, Lola, habilita tu micrófono directamente, ¿eh? Ya está. Bueno. Bien. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Todo está bien? Sí, Perfecto, todo está muy bien. Bueno. En primer lugar, me encantó lo que acabas de decir, Claudia. Yo me siento un poco como un mosquito de otro lugar, porque mi vida no es hacer teatro, aunque quisiera que lo sea. Soy una persona de teatro por convicción, por afición, por amor, por profesión. He hecho unos pininos en el escenario y unos pininos un poquito más grandes en el activismo, junto con Mujeres de Artes Tomar y junto con Arda. Pero claro, ustedes, esa es la vida de la mayoría de ustedes, entonces yo me siento un poco como que, ¿qué hago aquí? Es un poco como de atrevimiento, ¿no? Hablar de esto. Pero desde mi lugar, lo que yo he hecho y lo que he preparado es una observación, qué pasó con la desconstrucción de los cuerpos que permiten una existencia diferente. Entonces voy a empezar y voy a leer para no pasarme del tiempo. ¿Cómo aprender a existir de otro modo? ¿Qué nos dice o intenta decirnos el teatro del que vamos a hablar? Trataré de señalar algunos aportes conceptuales que es posible articular en los escenarios teatrales, considerando, en primer lugar, la desconstrucción de la corporalidad a través del tiempo. Empezaré con A Otra Cosa Mariposa de los 80 y terminaré con los grupos de artistas de los años 2019, 2016, 2019. En segundo lugar, la complejidad de la construcción de un nuevo sistema donde, a pesar de haberse concretado cambios importantes en la corporalidad y el acceso de los cuerpos no masculinos a otros espacios, se contemplen las dificultades o límites a todos los derechos ganados y exigidos que proviene de las circunstancias que forman la matriz de dominación. Empezaré hablando de Otra Cosa Mariposa, de Susana Torres Molina, del 81. Si partimos del supuesto que los entes del mundo ficticio que el teatro crea son sujetos que responden a imperativos similares a los nuestros y al imperativo fundamental de todo ser humano, el mantenimiento de la cultura y la civilización y los derechos, podemos afirmar que el teatro que veremos revela una tensión entre la articulación del sistema dominante y la persona humana y los derechos. Esta escena asume el rol negativo de rechazar lo finito, definido y estructurado. En este sentido, A Otra Cosa Mariposa exhibe la contingencia de la identidad femenina y masculina afirmada en la tradición. Realiza la transformación escénica de la articulación del cuerpo, biología con el género, que esta transformación se produce en la corporalidad misma de las actrices que personifican varones cuando se despoja al cuerpo de gestos,
ropa, roles adjudicados por la cultura, y al hacerlo se produce un desplazamiento entre significante y significado. El significante, naturalmente, del significante mujer y también hombre. El cuerpo se convierte en el narrador de una historia de represión, de posibilidades coartadas, de límites impuestos, de expresiones esperadas y prohibidas. Los cuerpos inscriben en ellos la falsedad de los roles, tanto femeninos como masculinos, y la experiencia escénica alcanza valor epistemológico, pues postula un nuevo conocimiento de estos cuerpos silenciados, enmascarados, que se animan a ensayar otra manera de estar en el mundo, a existir de otra manera. La rearticulación discursiva que hace la escena de Torres Molina abre la posibilidad de transformar las instituciones culturales que han dado forma a estos cuerpos generizados cuando ellos realizan una ruptura crítica del supuesto naturalista que afirma que la biología determina el género, descubre lo absurdo de los mandatos sociales en un acto de autoconciencia. Resumiendo un poco, A otra cosa mariposa desanda la historia de los cuerpos femeninos, planteando el cuerpo como el territorio escénico donde se escriben versiones alternativas y se denuncian los procedimientos políticos. Desnaturaliza el lenguaje y los roles culturales, plantea indirectamente nuevas formas de existencia y propone nuevos modos posibles de construcción de subjetividades diversas y transformadas en un reclamo de autodeterminación. La escena pone en cuestión, evidenciando la contingencia del complejo de relaciones imaginarias entre los individuos y las reales condiciones de su existencia, que limitadas por el sistema, colaboran a reproducir el statu quo. La propuesta de Torres Molina parece ser el puntapié inicial que teatralmente descubre en la escena la naturalización de los cuerpos, gestos, vestido, modos de comportamiento, que son la concreción y el refuerzo de la ideología capitalista patriarcal heterosexual para poner en evidencia su contingencia. Quiero ahora pasar al presente y ver cómo estos nuevos cuerpos, al cabo casi de 40 años, al parecer liberados del mandato del género como correspondiente a la biología, se muestran y desafían el sistema luego de que la teoría, la filosofía y la historia política del feminismo ha planteado la disociación entre biología y género y puesto en cuestión este último, desenmascarándolo como una construcción cultural. Hablaré entonces ahora de las colectivas artivistas, una argentina, Arda, otra chilena, Las Tesis, y la tercera colombiana, con acciones producidas por la Corporación Colombiana de Teatro, dirigidas por Patricia Ariza. Las tres colectivas arman sus acciones desde su cuerpo plural y colectivo. Resisten, debería decir su cuerpo plural y colectiva. Resisten desde una posición política feminista, popular y decolonial. Su presencia obliga al reconocimiento de una nueva forma de existencia, con la exhibición de corporalidades diversas, gestos y acciones no tradicionalmente reconocidos como posibles en cuerpos biológicamente marcados como femeninos o masculinos, que exigen y ponen en acto la capacidad de emitir la palabra como efecto de su autodeterminación. Surge una estética, puedes ponerle el play en silencio, si puedes, Claudia, en silencio. Surge una estética capaz de transformar sensiblemente tanto a los integrantes del colectivo como a sus espectadores, cambiando la distribución entre lo reconocible y lo no reconocible. Veamos algunas de sus características. La visibilización de lo que había permanecido invisibilizado. El desafío a la normatividad desde la performatividad política de géneros que rompen con la biología. La producción del espacio de aparición donde emerge la política en forma de disputa generada desde la acción. Y finalmente la aparición de un sujeto colectivo formado por una pluralidad de sujetos
que ya no son normalizables ni ordenables en términos del patriarcado neoliberal. Y finalmente se ve el involucramiento de altos niveles de afectividad. La cuerpa colectiva que realiza la acción es el locus de la conciencia que se expresa coralmente y marca un mismo objetivo con pluralidad de voces y miradas procedentes de distintos territorios. Esta cuerpa colectiva enriquece con su presencia lo que el discurso lingüístico no alcanza a expresar entretejiendo cuerpos y palabras. Origina un nuevo modo de contar y resistir a las estructuras y los mandatos que rigen el capitalismo patriarcal y existen de una manera distinta en el espacio público. Es el elemento indispensable para completar y encontrar nuevos sentidos y desplazar los límites de lo posible. Realizan acciones que hace un tiempo parecerían imposibles. Produce discursos y gestualidades inapropiadas, entre comillas, que afirman su autonomía para expresarse y reclamar sus derechos. ¿Puedes darle el play en silencio, Claudia? Perfora el límite marcado por el sistema y la violencia para ejercer, aunque no sea más que temporalmente, los derechos ganados e insistir en la denuncia de un sistema que se sostiene en la muerte. Este cuerpo plural y colectivo visibiliza la exclusión constitutiva. Aparecen, por ejemplo, cuerpos libres que bailan la violencia para perder el miedo, o aparecen también expresiones no apropiadas en el espacio público. Por ejemplo, el símbolo feminista realizado con las manos. Pasamos ahora a visualizar el video, si funciona y si no, una imagen de la acción de la Corporación Colombiana de Teatro. En el caso colombiano, esto significa la exigencia del fin de la muerte. Se denuncia la estrategia política clandestina de la muerte como metodología política, tan propio de Colombia, ¿no? No, mecánicas todavía no. Se denuncia la estrategia política. Las acciones demandan el fin de los desplazamientos y la negación de los derechos a los ciudadanos. En el caso de Arda, se reclama por la violencia de género y por los derechos de estos nuevos sujetos. En el caso de las tesis, se empieza por un cuestionamiento al marxismo y su división del espacio entre producción y reproducción. Y aparecen en el momento del estallido chileno para poner en evidencia la represión estatal, señalando la institución política como la culpable. Las tesis señalan como culpables a la justicia, el Estado y la policía. Y exigen, junto con aquellos que se manifestaron en el estallido, la mayoría jóvenes, una nueva constitución que cambie la heredada de la dictadura. Los tres colectivos realizan verdaderos rituales que reviven la memoria de la estrategia necropolítica y la rechazan y reclaman una existencia distinta. Por otra parte, manifiestan y afirman la presencia de la vida, la exigencia de la vida, y con ella la lucha para otras condiciones de existencia para todos. Pasemos ahora a la escena teatral propiamente dicha. La segunda parte en la que veremos cómo esta escena, ejemplificada en Mecánicas, de Rosina Rosenwurzel, expone la dificultad de alcanzar los logros que el feminismo ha logrado debido a la matriz de dominación. Esta matriz de dominación comprende elementos estructurales como leyes, políticas institucionales, comprende aspectos disciplinarios como jerarquías y técnicas de vigilancia o procedimientos enquistados en la sociedad, comprende también elementos hegemónicos, por ejemplo, el patriarcado presente incluso en algunos sujetos no masculinos que llevan a cabo prácticas discriminatorias en lo cotidiano y facilitan la dominación. Mecánicas pone en la escena el testimonio de la experiencia y la frustración feminista en su lucha por lograr una inserción social que posibilite a sus sujetos una existencia realmente diferente, que condiga con la conciencia ganada de la injusticia opresiva hacia los sujetos no masculinos, patriarcales. La propuesta no solo reflexiona sobre la experiencia
sino que muestra conciencia sobre esta matriz de dominación que, como veremos, impide en la escena el éxito de las mecánicas, las chicas mecánicas o las chiques mecánicas. Estas jóvenes muestran ciertos logros del feminismo, muchos de aquellos a los que parecía aludir a otra cosa mariposa 40 años antes. Funcionan en un espacio masculino, tienen una profesión masculina, toman decisiones respecto de un campo masculino como es el automotriz, incluso solucionan problemas a los hombres poderosos y son expertas en el manejo económico de la mecánica. La apariencia de las tres jóvenes, en apariencia, han logrado inscribirse en un campo vedado para un sujeto no masculino. Se han liberado del ámbito femenino, manejan dinero y toman decisiones económicas, tienen habilidades no pensadas para las mujeres o los sujetos no masculinos, contratan, compran, solucionan problemas y poseen una mecánica, tienen un lenguaje y un conocimiento tradicionalmente masculino. Pasa, Claudia. Sin embargo, este triunfo, esta liberación, en tanto intersecta con la situación traspasada por la consustancialidad de opresiones, que son capitalismo, patriarcado, heteronormatividad, también raza, que domina el mundo en el que ellas se mueven, las lleva al fracaso ético y económico. Ellas terminan siendo cómplices de un asesinato realizado por el sujeto masculino mafioso, lo que ocurre porque la necesidad de sobrevivir en el capitalismo con su mecánica las conduce a entrar en el sistema aceptando la ayuda del mismo. Son víctimas victimizadas, si bien aparentemente se han liberado en un sentido en el espacio del género, liberando sus cuerpos, sus gestos, del vestido, de lo femenino, al considerar el contexto más amplio, cae sobre ellas una limitación que las termina expulsando de la identidad que buscaban y que les niega la nueva existencia que ellas anhelaban. El éxito y su inserción en un nuevo mundo abierto no es posible. ¿Cómo sucede esto? Lo que conduce a las mecánicas al desastre social y ético es la falta de capital. Fíjense en cómo está aquí la matriz de la opresión clarita, ¿no? La falta de capital para llevar adelante el negocio. Tampoco tienen dinero para su salud. De repente algo cambia. El taller empieza a marchar, se pueden hacer los pedidos. Es el capital lo que ha originado este cambio. Pero el origen de ese capital, que es el padre de una chica que ellos han recibido en la mecánica para adiestrarla y que resulta el prototipo de la mujercita patriarcal, ha venido del padre de esta chica y es lo que origina el desastre final. Mecánicas, entonces, es un ejemplo bastante contundente de los límites que la matriz de dominación pone a los logros feministas en cuanto a la posibilidad de ocupación de otros espacios, otras profesiones y otras determinaciones respecto del mundo de sus vidas. Para ello no es suficiente la deconstrucción de lo que se ve como el género. Hace falta mucho más. La conclusión parece ser que la lucha feminista autoconsciente no es suficiente para lograr un cambio en la estructura social si no es capaz de articularse en un cambio que busque terminar con la matriz de dominación en la que confluyen una variedad de opresiones. Eso es todo, muchas gracias. Yo no dije nada al comienzo, quiero agradecer la invitación a esto, estoy encantada de estar en Argentores con ustedes, con las argentoras. Muchas gracias, Lola, muchas gracias por todo, y ahora vamos a escuchar a Mayamar. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación también, me sumo a lo de Lola. Yo voy a hablar desde mi propia experiencia y desde el tránsito que tengo en mi historia en las artes escénicas, básicamente. Así que hola a todes, a todas y a todos. Quería decir, porque amerita que también lo diga, porque cuando Claudia leía, faltaba esta parte que dice José María Di Bello, dice que es súper reciente el decreto del DNI no binario. Que está bueno también empezar a poner unos nuevos códigos. De hecho, cuando hablamos
con Claudia en un momento y hablábamos del nombre, cómo ponerle al título en el que yo iba a participar en la charla. En un momento yo iba a hablar de, yo soy una mujer trans, y entonces iba a hablar desde ser una mujer trans y cómo la construcción del mundo trans. Y en un momento se me ocurrió y estuvimos hablándolo y dije, no, en realidad hay que hablar de identidades reveladas, que son identidades que siempre estuvieron en nuestra sociedad, pero que recién ahora empieza a revelarse y a ponerse de manifiesto en esta sociedad, y empezamos a tener voz y voto, más entre comillas, igual todavía es muy reciente todo como para, pero empezamos a tener, el voto lo tenemos igual, pero bueno, voz y voto en los quehaceres de la vida social, porque siempre estábamos en un lugar de marginalidad o en un lugar donde la marginalidad tácita nos ponía. Si no podíamos ser mujeres trans en el escenario, porque no hay muchos personajes en función de eso, éramos prostitutas, por lo menos en lo que respecta a las mujeres en sí. Con los hombres pasaba, hombres trans, hombres transgénero, qué sé yo, pasa otra cosa. Pero también, empezando a pensar en esto, en identidades reveladas, es que hay una consecuencia del devenir de una sociedad que empezamos a ver que estas revelaciones son en muchos órdenes y empiezan a aparecer y a manifestarse todas las leyes que están en nuestra sociedad omnipresentes y empiezan a mostrarse, y también en la teatralidad empiezan a mostrarse. El tema es cómo nos adecuamos socialmente a todas estas, iba a decir nuevas, pero porque a todos el lenguaje nos supera muchas veces y combatimos en función de eso. ¿Cómo empezar a transitar en función de eso? Es una pregunta porque no sé, no hay respuestas, porque es el tránsito que vamos haciendo socialmente. Con respecto a un montón de cosas que fueron diciendo tanto Claudia como Lola, me parece que la sociedad va avanzando en mostrar y en denunciar las políticas, las acciones que ya no pueden funcionar más, porque lo que está pasando es que hay algo, que me encantó que Claudia lo nombrara en un momento, hay algo del espíritu que empieza a manifestarse y a no aguantar más la opresión con la que vivía. En esta Matrix que se construyó en una sociedad patriarcal y matriarcal también, desde un lugar muy hegemónico, hay algo en la sociedad que no puede, que no resiste más. Y empieza a aparecer ahí la resistencia. Estoy hablando, no estoy leyendo porque digo, no preparé escrito y ahora me siento vulnerada en la situación, pero lo voy a superar de a poco. Porque dije, bueno, yo voy a hablar desde mi propia experiencia, entonces, bueno, en eso. A mí me ha pasado en el tránsito de mi vida que yo empecé actuando como en teoría, como varón, y pasé de eso a ser personajes femeninos, y a mí lo que me pasó en el arte es que el arte me enseñó a mí misma a conocerme y a saber quién era. En un momento de mi propia historia yo pude reconocer que no podía descargar todo mi ser y todo mi mundo en el escenario y no vivía por otro lado, porque también estaba vulnerando el accionar el hecho artístico. ¿Por qué? Porque muchas veces tomaba cosas o aceptaba cosas simplemente porque era el lugar donde yo podía expresarme. Hasta que empecé a entender que tenía que investigarme a mí misma y que conocer quién era, y ahí empezó el cambio, ¿no? En mi propia historia. Y fue un alivio inmenso, inmenso, porque pude entender que una cosa era
lo que como artista creaba y otra cosa era mi vida personal y privada. Si bien están entrelazadas y si bien juegan en un mismo camino, es muy difícil separarse, yo tenía que entender cómo jugaba mi vida en esa situación. Y ahí yo, bueno, empecé en el 2008 a hacer mi cambio de género y ya tenía, ahora tengo 55, 2008 que tenía 41, y ahí empecé a hacer mi cambio de género. Me alivió bastante en la vida porque no tuve que explicar más nada, por qué hacía determinadas cosas. A donde voy con esto es que a veces construimos un estatuto social de cómo se debe ser y cómo debemos manifestarnos y cómo debemos ser como artistas o como... Y eso que muchas veces te lo llevan las academias, no sin criticar las academias, por supuesto, que muchas veces te llevan las academias a esto y los cursos y los talleres y los docentes que se han hablado un montón de todos esos les docentes a construirte de una manera muy ficcional, no en la propia ficción, sino en tu vida misma, y no estaba bueno. Entonces una empieza a entender quién es y eso libera tu propio arte, porque empezás a decir, bueno, esta soy yo manifestándome, yo puedo entender que esto es una creación y no es mi vida propia. Y tiene que ver con los conceptos de la performance en sí misma también, porque se ha utilizado mucho la palabra performance, si bien funciona, yo siento muchas veces que en algunas áreas se ha utilizado bueno, voy a un caso puntual. Una docente, por ejemplo, de una universidad ha dicho que yo hacía una performance de mi propia vida. Es una realidad por un lado, pero es muy riesgoso por otro lado. ¿Por qué? Porque se ponía en exposición mi propia vida, al ser una performance de mi propia vida. Entonces, hay que tener bastante cuidado cómo utilizamos las palabras o cómo jugamos con las palabras. Pero a la vez las palabras están hechas para jugarlas, para darlas vuelta y recrearlas, ¿no? Digo, una charla con Claudia fue en un momento decir, reveladas con B corta, reveladas con B larga, ¿cómo hacemos? Bueno, fue reveladas con B corta y las dos, en realidad es las dos. Y en todo este tránsito, yo empiezo a entender, o por lo menos me va pasando a mí, que ahora se abren muchos nuevos caminos. Nuevos caminos porque, puedo decir la palabra nuevos en este aspecto, porque puedo verlos. ¿Y qué es lo que le pasa a mucha gente? Por eso se habla de nuevos, porque se empiezan a ver y se empieza a visibilizar a través de eso. Yo de a poco fui dejando de ser una prostituta en escena y pasé a estos estereotipos que construimos socialmente y que se manifiestan en las artes escénicas, y pasé a ser madre. Soy todo el tiempo, casi todo el tiempo madre, pero eso es porque estoy gordita, porque tengo ya 55, y ahora encima empiezo a ser abuela, ya me están llamando para abuela. Cosa bastante dura en estos tiempos, pero lo empecé a aceptar. Y muchas veces me pregunto, a partir de eso, ¿cómo construimos todos estereotipos en la sociedad que nos anclan a lugares muy determinados? ¿Cómo hacemos para derribar? Pero no es solo los que son asignados a las diversidades, sino es los que son asignados al muchacho que es lindo y entonces siempre va a ser el galán, o no sé qué, o a la rubia que siempre va a ser determinado tipo de roles, o a la gente que es blanca y que hace determinadas cosas y parece que la gente morocha no podría hacerlo. Digo, ¿cómo empezamos a derribar este tipo de marcas o sellos
que esta cosmovisión que tenemos de una sociedad ha sellado a fuego y ahora es difícil borrar, porque queda una marca muy intensa en la piel. Entonces, esto es algo que tenemos que seguir deconstruyendo todo el tiempo. Yo soy docente en la UNA y en la EMAD, doy escenotecnia hace años, es mi kiosco, digo, porque es lo que me da de comer, en general, y muchas veces con los estudiantes hablamos o me empiezan a preguntar cosas, y yo me encontré muchas veces respondiendo que si viviera en este tiempo con sus edades, la percepción de la vida para mí sería totalmente diferente. Yo necesité construir un cuerpo barroco, un cuerpo que hablaba de tener tetas, tener cadera, ya las tenía, pero me vino bien el cambio en eso. Pero de construir una imagen de la feminidad que estaba muy anclada en estereotipos. La vida cambió tanto y las percepciones, bueno, Lola un poco también hacía este pasaje de esas percepciones, y las percepciones fueron cambiando tanto que yo no sé si hoy tuviera 18, 20 años, necesitaría tener esta composición tan marcada y me convertiría más en ella y sería más no binaria y hay muchos nuevos caminos que se van abriendo y que se van revelando, y me parece que es lo que tenemos que escuchar, porque hay secretos ahí. Acá hay muchas escritoras, obviamente, y escritores. Digo, también en esa área hay nuevos caminos para ver e investigar, me parece. Yo siento, en lo personal, que todavía seguimos jugando con el estereotipo y todavía seguimos empleando mucho el estereotipo. Recién el año pasado, yo lo he hecho en el Independiente, por supuesto, he hecho todo tipo de roles, pero en el teatro oficial o en el teatro comercial, recién el año pasado, por primera vez, y mujeres me llamaron para hacer roles que nada tenían que ver con ser una mujer trans. Y estábamos en el 2020, estamos en el 2021. Esto venimos hablando hace rato. También quería decir que las leyes, mal que nos pesen, algunas estando de acuerdo, otras estando en desacuerdo, con un montón de situaciones de esas mismas leyes o de las estructuras de esas mismas leyes, nos dieron las posibilidades de ser y de estar siendo. Yo no me voy a olvidar nunca una cosa que siempre la cuento en general cuando charlo, pero digo, hace muchos años, cuando salió la ley del matrimonio igualitario, dos amigues míos se casaron. Y yo salí de testigo, qué sé yo, y después fuimos a tomar algo, y la madre de Alberto le dice a Matías, bienvenido a la familia. Y después me cuenta, Matías me dice, hace 11 años que estamos juntos, o juntes sería ahora. Ahora que tengo una libreta, soy bienvenido, bienvenida sería ahora a la familia. Ayuda. Ayuda, tener un DNI ayuda. Hay que reconocer a los activistas sociales y políticos que hacen que estas leyes estén en vigencia y se pongan en la palestra para que todas las identidades empiecen a ser reveladas de esa manera.
No tengo mucho más que decir. Después me pueden preguntar lo que quieran, pero no sé. Igual eso que dijiste recién, Sí, muy fuerte, porque 11 años estuvieron juntos y recién cuando se casaron la familia de uno de ellos dos dijo, ah, bueno, bienvenido. Entiendo que también debe tener que ver con una cosa como cultural, viste, que quizás, no claro, sé, por si supuesto. así de que te casaste y te decían bienvenido, no lo sé. Pero es como que hoy en día te quedas pensando, no sé en qué momento fue esto, no sé si dijiste en qué año fue esto. Y 2011, Claro, bueno, porque fue 2011 es como al poco bastante tiempo de que salga la reciente, ley. en un punto es bastante, no es tan moderno como hoy en día, pero bastante moderna ya la cosa como para que te digan después de 11 años de relación, bienvenido a la familia, es como fuerte, porque te quedás, vos lo dijiste y me quedé como, no puede ser, o sea, hace 11 años que están juntos, es un montón de tiempo, como que, no sé, es muy Sí, fuerte. Julieta, pero vivimos también, o sea, una gran parte de la sociedad vivimos en un búnker que tiene que ver con las aceptaciones que vamos teniendo y cómo las vamos absorbiendo, ¿no? Pero otra gran parte de la sociedad no. Cuando yo hablo, yo soy una mujer transgénero, digo, yo hablo desde mi ser, yo puedo decir como actriz, no existen las actrices trans, que es lo que dije en una nota hace poco, porque yo conscientemente digo, yo soy una mujer trans que soy actriz, digo, no soy una actriz trans, porque eso yo siento que de alguna manera me cosifica a algo. O, digo, salís un poco del panorama citadino, por decirlo de alguna manera, y no es fácil la vida. No. Incluso lo que decías antes de los estereotipos, mencionaste, ahora no me acuerdo qué fue, porque estaba esperando que terminaras de hablar y me olvidé. No, Pero perdón. no, está bien, tenía que ver con los estereotipos y me quedé pensando que los estereotipos están en todos lados, más allá de que vos hablabas más desde tu lugar de como actriz y todo eso, Sí. o como mujer trans. Pero yo incluso escuchándote me acordé, porque vos hablaste de estereotipos para diferentes personas, ¿viste? Para la mujer negra, para la mujer blanca. Sí. Y me acordé de toda mi vida, ahora no se nota por la luz, pero yo soy muy blanca, y toda la vida me pasó que en verano, por ejemplo, me decían, ay, ¿por qué no? Me dicen y me siguen diciendo y me seguirán diciendo hasta que se deconstruya la gente, ay, ¿por qué no tomas sol? Ay, ¿por qué no te tostas un poquito que te va a quedar bien? Y hoy en día que yo por lo menos, yo tengo 31 años y estoy mucho con esto de, bueno, feminismo, estudio psicología, sigo muchas Julieta, páginas sobre... perdóname, no quiero no quiero interrumpir, pero digamos, preferiría que siguiéramos la dinámica porque si no se genera un diálogo que debería generarse luego, ¿verdad? Ah, bueno, dale. Vamos a terminar con las exposiciones Dale. y después vamos con las intervenciones, con las preguntas y los comentarios. Gracias, Mayamar, y vamos a escuchar ahora a Nicolás, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Julieta, prometo que voy a ser rápido yo también, ¿sí? Me encantó. Muchas gracias por la invitación a Claudia, a las sargentoras, en serio, muchas gracias por pensar que puedo llegar a aportar algo, ¿sí? Y a mí, de alguna forma, me surgió la pregunta cuando tengo un pequeño escrito, así como como un punteo de lo que me fui armando, ¿sí? ¿Cómo llego a este tema? Así, ¿cómo se vincula en mí, en este caso, digamos, como representante de un centro cultural universitario, el Paco Urondo, ¿sí? Con la idea esta de interseccionalidad? Y francamente, inicialmente, por lo menos en términos de marco, de concepto, con la invitación a la mesa, ¿sí? No lo había pensado antes y la verdad que me pareció muy interesante el planteo, esta mirada que me acercó Claudia, de cómo poder pensar también y cómo poder encarar este encuentro, ¿sí? Por otro lado, también estaba pensando, cuando empiezo cuando tomo esta idea de institución en relación a interseccionalidad, también pensaba en la idea de identidad, ¿sí? Que la idea de identidad vinculada a las instituciones también está ligada a la idea en el sentido, digamos, de los propósitos que tienen estas instituciones, de los objetivos, de los deseos que tienen las instituciones, ¿sí? Estos espacios, estos proyectos que quieren, ¿sí? Cómo se plantean, ¿sí? En tal sentido, debemos pensar qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, qué queremos hacer,
cómo queremos que nos vean, ¿sí? Qué venimos haciendo, cómo es nuestra historia, ¿sí? Pero lo interesante, volviendo un poquito, es que el planteo, esto que decía recién, no nació en mí, fue una propuesta, esto de instituciones e interseccionalidad, ¿sí? Por lo tanto, es algo que nada, se percibe en torno a lo que venimos haciendo, más allá de que, vuelvo, no era un marco teórico que nosotros quizás, o por lo menos yo lo quiero decir, ¿no? Digamos, como si esto lo había pensado antes. Identidad en términos institucionales, así, más esquemáticos, ¿sí? Se ve representado por estas ideas de misión, visión, valores, objetivos, ¿sí? Y en este sentido, esta idea siempre es una idea que muta, más allá de que a veces veamos en las páginas de los espacios, ¿no? Cuando hemos plasmado esta idea de qué son los espacios, y parece algo inmutable, y parece que los propósitos están allí extendidos en el tiempo, es algo que constantemente debiera ser un replanteo, debiera estar mutando, digamos, ¿sí? Porque cuando planificamos un espacio como en este caso, como el nuestro, ¿sí? Como es un centro cultural, una universidad pública, ¿sí? También somos llevados, ¿sí? Somos llevades, perdón, ya que tenemos que ver la planificación en los ejes de los recursos, del contexto político, social, artístico, ¿sí? También de las conducciones. Digo, por ejemplo, para nosotros, específicamente, también hablando en nuestro espacio, digamos, pensar el Urondo, el centro cultural, durante el primer kirchnerismo fue una cosa, ¿sí? Si uno ve la programación del espacio, durante el macrismo, totalmente, nosotros nos percibíamos más, incluso desde, si teníamos que definirlo al espacio con una palabra, estaba más vinculado a la resistencia, hoy en día está vinculado, quizás lo percibimos más vinculado a las disidencias, pero sobre todo también, o también por las conducciones, digamos, no es casualidad que el Urondo empieza a ser percibido de esta manera, digamos, cuando... Digo, es importante preguntar todo el tiempo cómo nos ven o qué ven de lo que estamos haciendo, ¿sí? Y es indudable que cuando hoy en día alguien preguntamos, bueno, ¿qué es lo que están haciendo en el Urondo? Piensan desde aquel planteo que nos hizo Graciela Morgade, que es una referente de los feminismos también, digamos, y sobre todo en el campo educativo, que era nuestra decana, y sobre todo también en la conducción de Ricardo Manetti del Centro Cultural, con toda la impronta vinculada a las diversidades que tiene Ricardo, que ya lo conocemos, digamos, y eso fue una gran importancia, y yo de alguna forma soy heredero de un trabajo que ya tenía unas bases bien sólidas, y que de alguna manera, aparte de que continúo trabajando con Ricardo en ese sentido, digamos, entonces, en estas improntas hasta personales también, ¿sí? ¿Cómo es esto? Y en definitiva, ¿sí? La identidad de los espacios, quería decir esto, mutan y se configuran en los ejes de los objetivos institucionales y la dinámica social. ¿Qué pasa en nuestro caso? ¿Sí? Retomando un poco para no irme por las ramas. La universidad debe ser propositiva, debe ser permeable, ¿sí? Propositiva para transformar desde una relación no asimétrica y permeable a las demandas y a las tensiones sociales, ¿sí? Un espacio cultural como espacio de política de extensión, que en nuestro caso, ¿sí? Funciona como la posibilidad, yo digo, como de vacío, ¿sí? Y el vacío casi en un sentido oriental, porque posibilita el movimiento, en ese sentido, ¿sí? El espacio debe tensionar con la institución y con la comunidad, si no, es un espacio, se transforma en un espacio positivo, cristalizado, ¿sí? El espacio debe buscar siempre ser contrahegemónico, como espacio cultural, en este caso, y como espacio universitario. Y el rol de la programación de un espacio de estas características es abrir las puertas para promover que esto tenga lugar, ¿sí? En este caso, si desgranamos una posición, si desgranamos lo que serían los feminismos, observamos que dentro de ese mismo grupo operan los factores de opresión, ¿sí? Diferentes factores de opresión. En definitiva, se trabaja pensando el Urondo como una caja de resonancia de los procesos que se dan en los últimos años. ¿Cuáles son las voces que queremos amplificar? ¿Sí? ¿Qué identidades están pugnando por la toma de los espacios en general? ¿Sí? El Urondo, como espacio, me gusta la idea de espacio tomado, como espacio abierto, desde donde nos proponemos dialogar con los diferentes colectivos, desde diferentes
desde miradas diferentes, desde miradas diversas, desde miradas disidentes. Espacio tomado por la comunidad, porque la universidad debe ser un espacio abierto, de debate, de investigación, de género, racialidad, sexualidad, migraciones, perspectivas regionales, y así montones de temas. Cruces de arte, cultura y política, que tensionen los ejes de las opresiones múltiples para dar cuenta de las voces y transformar las realidades. Yo quería también compartirles, ¿sí? Como para, nada, simplemente casi como para ilustrar un poco, digamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos en el Urondo, simplemente para tomar alguna de las actividades que pensamos hacer en esta segunda mitad de año y de trabajo que venimos realizando. Perdón, voy a compartir pantalla, ¿sí? Y voy a leer un poquitito, aunque comparta, ahí se ve, ¿estoy bien? ¿Ahí va? Sí. Sí. Nosotros, voy a bajar, lanzamos este año la diplomatura en gestión de proyectos culturales LGTBI+, ¿sí? Junto al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, al Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? Con la Facultad de Filosofía y Letras. Tuvimos más de 4.000 inscripciones recibidas en todo el país, ¿sí? Y quería leer algunos de los objetivos que tiene este proyecto, que es identificar y experimentar el rol de los gestores culturales en ámbitos específicos, poner en valor las experiencias de gestión cultural de la comunidad LGTBI+, problematizar las condiciones en la circulación y el tránsito de los espacios culturales para garantizar entornos inclusivos, adquirir y poner en práctica herramientas de programación y desarrollo de proyectos culturales con perspectiva LGTBI+. El objetivo es el de, fui sacando de la justificación del mismo proyecto, ¿no? Como frase. El objetivo es el de afianzar estrategias, desmenuzar ideas y organizarlas en proyectos para fortalecer la existencia y el desarrollo de personas LGTBI+, en el campo de la cultura. El propósito es aportar las herramientas fundamentales para la concreción de proyectos culturales, poniendo el foco en la mirada de la diversidad. De esta manera buscamos promover las políticas de acción afirmativa para lograr incorporar a las personas LGTBI+ en espacios de toma de decisión en la vida institucional de los ámbitos culturales en pos de configurar las dinámicas organizacionales, heterosis-centradas. Pero también quería contarles, por ejemplo, que tuvimos bueno, nos agarró la pandemia en el medio, está la muestra todavía, y vamos bueno, está Maya Mara acá, que es la protagonista de lo que vamos a hacer, que es todo un desarrollo audiovisual sobre la muestra de Andrea Pazut, ¿sí? Y que se llama Cuerpas Disidentes. Quería leer de algunos de los proyectos que tenemos este año, algunas frases, ¿sí? En este sentido, escribe Andrea junto con Jimena en lo que es el texto curatorial, ¿sí? En este sentido, esta muestra parte de la reformulación de la historia del arte en el cruce con las historias de las personas que buscan y luchan por otra humanidad. Y la demuestran posible, real y compleja. Las cuerpas ocupando un espacio, autonombrándose, permitiéndose entrar en circuitos negados de las representaciones y las imágenes. Después también tenemos, por ejemplo, este año, en el marco de la Bienal Sur, trabajamos con la gente de Bienal Sur, que es una muestra gigantesca de Bienal Sur, de muchísimos espacios, pero bueno, tuvimos la oportunidad de poder dialogar para ver qué cosas podían estar en el Urondo, que dialoguen también con nuestros ejes de programación, etc. Una de las cosas que vamos a tener es la Lola Mora, jornada de trabajo, ¿sí? Que es un trabajo que también va a ser audiovisual, la Lola Mora y el grupo de tejedoras de Amauche del Valle. El encuentro de ambas formas comunitarias de producción generará una obra común con el deseo de mostrar el tejido relacional entre la artesanía y el arte, mostrándonos a todas como trabajadoras del arte. Otro trabajo que también va a estar dentro de la Bienal va a ser Tinta Linda, de Julieta Kurchutext, perdón por mi pronunciación horrible. A partir de algunas salidas a la calle, desde la militancia feminista y junto a los colectivos de compañeras, imprimimos y comenzamos la búsqueda de seguir desarrollando en la investigación de resignificar la gráfica y el grabado de nuestros roles y profesiones como mujeres comunicadoras. Sí, que es una compañera también graduada de la carrera de artes de nuestra casa de estudios, y seleccioné desde su presentación la obra, llevó
llevada con la Marcha Mundial de las Mujeres de Bruselas, los deseos y las demandas de las mujeres que no pudieron o no quisieron asistir a la manifestación, señalando las prácticas feministas de levantar la lucha de otras. Me interesa cuando los cuerpos se reúnen porque ponen en juego significantes políticos, más allá de lo que están diciendo. El deseo toma forma pública. De todas formas, no todas pueden marchar. Estos son algunos de los trabajos. Otro trabajo que vamos a hacer, digo como para, ya que estaba hablando de mi lugar, como sobre todo de programación, más allá en este caso de la dirección, digamos, vamos a hacer con el Cervantes, y que viene al caso también en esta mesa, un trabajo por los 200 años de la UBA, 125 de la facultad y 100 años del Cervantes. Vamos a hacer unas jornadas ahora en septiembre, y uno de los trabajos tiene que ver con una obra en base a una tesis doctoral que trabajó Dubati, que él posteriormente trabajó Dubati con Fuckelman, ¿sí? De María Velasco y Arias, que es la primera tesis de teatro hecha en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿sí? Creo que la primera tesis de teatro de principios del siglo pasado está hecha. Ahora la va a actuar Mercedes Morán, la va a dirigir Marioni, pero lo interesante es que siempre se pensó que fue un hombre el que la escribió, que fue Castañino, ¿sí? El que escribió la primera tesis. Nada, eso. Así que, revalorizando esas cosas, la primera tesis de teatro la escribió una mujer. ¿Sí? Nada, bueno, y esas son algunas de las cosas que pensamos hacer, y bueno, después abierto también a las preguntas, y de vuelta agradecido a la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Y bueno, y ahora lo escuchamos a Martín. Bueno, hola a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha muy bien, Martín. Bueno, perfecto. Gracias por la invitación a las argentoras, y gracias a la gente que está acompañándonos, y a mis compañeros que tuvieron recién unas participaciones muy lúcidas y sensibles. Bueno, yo quería empezar, un poco me escribí algunas cosas y otras cosas van a ir apareciendo. Quería empezar por romper un presupuesto, y un poco se habló recién, y es que las masculinidades son nuevas, ¿no? Que ahora está muy en boga y en auge las nuevas masculinidades. Tengo la sensación que no son ni nuevas ni viejas, ¿no? Que son construcciones que se dan en el marco de un modelo heteropatriarcal dinámico, y son de larga data, ¿no? Y que nuestra lucha en las artes escénicas, que es el campo que nos convoca, tiene que ver con construir nuevas miradas críticas sobre la idea y la base que las masculinidades en definitiva son diversas, ¿no? Esta cuestión de ponerlas en foco, que es el título de la charla, tiene que ver con eso, con intervenir algunas ideas en torno a pensar cómo vamos a habitar de acá para adelante y en este presente estas masculinidades. Por supuesto, desmontando mandatos machistas y estereotipos, y un poco también poniendo en tensión esta matriz de dominación de la cual hablaba Lola. Así que bueno, a partir de esa idea yo puedo empezar a reflexionar sobre las formas de representación de las masculinidades en nuestros campos de trabajo, y pensando que estas formas de representación de las masculinidades en el teatro contemporáneo se enmarcan en las agendas de ampliación de derechos que fueron mencionadas al principio del encuentro. Siento que estamos trabajando en este momento para construir discursos donde las masculinidades en el teatro aparezcan representadas de manera no sexistas, libres y, bueno, como dije antes, diversas, o por lo menos estamos en ese intento. Estamos empezando a cuestionarnos, a ponernos en tensión a nosotros mismos en nuestras prácticas. Y me quedé con algo que dijo Claudia, que me pareció muy lindo, que es que, más que lindo, me pareció muy, muy poderoso, y es que todo cuidado es político, y en función de eso quería traer 3 ejes en los que estuve pensando, o paisajes
para poner en prácticas estas ideas que estoy intentando hacer circular, que tienen que ver con la construcción de prácticas, ¿no?, que contemplen una mirada contemporánea sobre la construcción de los roles de género. Me parece que eso es fundamental, y para eso, bueno, hay que realizar en mi entendimiento y en mi recorrido y en mi apreciación una intervención sobre formatos que tengan que ver con formas de dominación, un poco lo que decía al principio, cuestionándonos los privilegios que se despliegan en esas prácticas y, bueno, tener discursos que sean para mí honestos y que estén enmarcados en una ética responsable. Para eso, para mí es fundamental pensar nuestro lugar de enunciación, desde qué lugar nosotros construimos esos discursos. Pensaba también en esto que decía Mayamar, en las trampas del lenguaje, y como todo el tiempo tenemos que dar cuenta de cómo somos nombrades, ¿no? Parece que siempre estamos escapando de definiciones que nos ponen los demás, ¿no? Bueno, ahí hay como una lucha. Me hizo pensar cuando Mayamar contaba en su proceso de transición allá por el 2008, que en esa misma época siento que en el teatro, por lo menos porteño, se empezó a dar, para mí, una transformación en los discursos con respecto a las formas de representación de las diversidades sexuales y de géneros y las disidencias. Un poco empezamos a preguntar cómo éramos representados en el teatro. Teníamos como, para mí, algunos estereotipos heredados de la televisión, la literatura, el cine, y siento que algunas dramaturgas, dramaturgos, directoras, directores de mi generación empezamos a revisar un poco cómo estábamos siendo representados en el teatro, y tomamos algunas decisiones. Creo que ahí en esa época, en la primera década de los 2000, empieza a haber un cambio sobre las formas de representación de la diversidad sexual y de género, y esto lo ligo un poco con lo que está pasando ahora con la representación de las masculinidades. Siguiendo con esto, me parece que es importante construir estrategias retóricas contra culturas disciplinares, ¿no? Revisar desde nuestras dramaturgias los cómo, los para qué, los por qué estoy escribiendo eso que escribo. También, esto me toca de cerca, llevamos adelante en realidad con un grupo de amigues un espacio Tole Tole. Creo que también es importante la relación de las salas con los equipos de cada proyecto y hacer ese ejercicio mancomunado de un análisis integral de cada espectáculo, ¿no? De los abordajes, de las miradas que hay sobre las temáticas que nos vienen a traer, sentarse, a armar mesas de diálogo, conversar. Me parece que a veces nos desentendemos, programamos espectáculos quizás sin escuchar esos discursos que circulan. Me parece que hay algo también de responsabilidad y de acusar recibo de cuáles son las ideas o las ideologías o qué es lo que la gente viene a contar a nuestras salas. Bueno, un poco también pensaba cuando empiezo a reflexionar sobre las formas de representación de las masculinidades, cuáles son los espectáculos que han pasado por la sala que llevo adelante y cómo se tratan estas temáticas. También me parece importante resignificar la politización de lo personal a través de actos transdisciplinarios, pensar los cuerpos como potencias, algo de eso decía Claudia al principio, como parte de una serie de engranajes que sostienen las fuerzas transformadoras en las que estamos inscriptos. También considero que a partir del 2015, con el Ni Una Menos, del cual también se hizo mención, algo empieza a sacudirse, ¿no? En nuestros espacios de trabajo, en nuestras prácticas,
y que es un poco obtuso no acusar recibo y no repensar todo de nuevo, reorganizar los paradigmas que nos comandaban para, bueno, barajar y dar de nuevo, ¿no? Pero bueno, para eso hay que cuestionarse los privilegios, revisar los discursos e intervenir nuestras prácticas. Y se me viene a la memoria un recuerdo allá, sí, creo que era el año 1998, yo tendría 18, 19 años, y entré al Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que ahora es la UNA, y bueno, empecé muy, muy entusiasmado, y un docente, que no lo vamos a nombrar, me llamó un día aparte y me dijo, mire Marcú, con esa voz que usted tiene, que además se aspira a todas las heces, además de que le va a costar mucho hacer clásicos, yo creo que le va a costar mucho llevar adelante personajes de hombres, ¿no? De varones hechos y derechos. Y entonces, a partir de esa anécdota, quería cerrar con algunas preguntas que se me vienen a la cabeza y tienen que ver con lo que estoy tratando de decir, que es, bueno, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser un varón? ¿Cómo es habitar esa performatividad actualmente? ¿Y cómo queremos ser hombres, varones, y representar esas masculinidades que estamos poniendo en cuestión de ahora en adelante? Así que, bueno, quiero como cerrar, para no extenderme demasiado, con eso, con esas preguntas, dejarlas ahí abiertas y que queden ahí, nada, en el éter. Gracias. Gracias a vos, Martín. Bueno, vamos a abrir un espacio, vamos a abrir una media hora, consideremos, a las preguntas. Lo que les pido, por favor, es que levanten la mano. Yo sí los voy a ver, porque si el que quiera preguntar, Carlos Benítez, ¿estás por ahí? El que quiera preguntar, que habilite su micrófono directamente, ¿eh? Bueno, el tema es, digamos, que no se encimen unos con otros, ¿verdad? ¿Vos podés controlar eso, Carlos? No, en la medida que vayan preguntando, van habilitando Vale. los micrófonos. Perfecto. Entonces habilitamos las preguntas, por favor. Hola, buenas noches. Buenas Mi nombre es noches. Elena Viso, soy, en este momento estoy estudiando la maestría en dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes, y mi tesis de maestría va a tratar la dramaturgia propia de mujeres, y la va a dirigir Susana Tarantubiés, una investigadora académica que se ha dedicado a investigar dramaturgia de mujeres. Durante este año tuve talleres por Zoom sobre dramaturgas argentinas, y la primera selección la hice por un paper de Susana Tarantubiés. Estaban incluidas allí Griselda Gambaro, Beatriz Mosquera, Patricia Zangaro, Susana Torres Molina, Patricia Suárez, me estoy olvidando de una, las 6. Y yo le comentaba recién que creo que sería importante, más allá de, y con la importancia que tiene los movimientos sociales visibles en las calles, que contaba Claudio Quiroga, ocupar espacios institucionales en el campo académico, con seminarios y materias que divulguen y estudien la obra de dramaturgas argentinas y extranjeras, la obra ya existente. Porque encontré, por ejemplo, hoy, en el comentario que se hacía sobre A otra cosa mariposa, sobre Torres Molina, un antecedente claro, por ejemplo, de la obra Petróleo del colectivo Lava, Piel de Lava. Entonces, me parece importantísimo que, como otra estrategia de militancia, se dé lugar cierto, concreto, institucional, en el ámbito académico también, las instituciones de enseñanza de dramaturgia de mujeres. Eso era todo. ¿Quién toma esa propuesta?
Sí, me parece que lo que estás diciendo es muy relevante y de alguna manera esto empieza a dar cuenta a partir de la concreción de una colectiva de autoras, de las que muchas de nosotras aquí somos parte, y veo que está Sandra Silveira ahí también, ahí comentando. Hace muy poquitas semanas atrás se hizo la primera antología de la colectiva que se va a publicar en el CECID, y eso es algo precioso, ¿no? Preciado porque vamos a tener un acceso gratuito a las publicaciones y como colectiva también estar presentes. Está Nicolás y seguramente algunas de las personas que puedan estar escuchando de las instituciones que vos haces referencia, me parece que esto es elemental. Con Nicolás lo venimos charlando a partir, yo soy recientemente egresada de la diplomatura de la dramaturgia del Pacurondo, de Filo de la UBA, y lo venimos repensando todo el tiempo esto, ¿no? En algún momento se va a concretar de tener un seminario específico. Yo a través del CECI vengo dando hace 2 años el seminario Perspectiva de Género en las Artes Escénicas, único yo creo que en Latinoamérica, y un poco lo que estoy intentando es que sea un semillero, sobre todo que trabajo con muchas personas de Latinoamérica y de España, que sea semillero para que se reproduzca justamente ese seminario, ¿no? Yo creo que desde el 2015, a través del activismo en las calles, del activismo político y social, hemos hecho una diplomatura aceleradísima en un montón de temas. Algunas personas que ya veníamos trabajando en estos temas, la veo acá, que está Teresa Gatto, que viene trabajando desde hace un montón de tiempo, bueno, Susana Torres Molina, bueno, todas las sargentoras, como les decimos amorosamente para internamente a esta comisión que ha organizado esta charla, vienen trabajando. Lo que me parece que lo que vos traes, Elena, es institucionalizar estos temas, darle espacios institucionales y, por ejemplo, hoy yo comencé el primer seminario de masculinidades críticas en la UNCS, de donde también soy egresada de otra carrera. Y son espacios gratuitos, multidisciplinarios, entonces que esto se reproduzca son justamente temas de agenda y de políticas públicas. Por eso a mí me interesa mucho que esto sea expandido hacia el pensamiento de las políticas públicas. Nicolás un poco lo decía, ¿no? La invitación a esta charla le dio la posibilidad de poner en valor lo que ya venían haciendo, ¿sí? Repensar esto que históricamente está haciendo por lo menos el Pacurondo dentro de la UBA. No estoy hablando en general de toda la UBA, pero sí por lo menos desde este lugar. Así que me parece que tal vez alguna de las chicas de la Comisión de Género pueda seguir ampliando un poquito esto, ¿no? Pero es algo orgánico que ya se viene dando, de darle difusión a la dramaturgia de mujeres, disidencias, y hace un tiempito atrás, perdón la extensión, pero viene a cuento, hicimos un encuentro de dramaturgias disidentes, donde estaba también Martín, y estuvo Natalia Zapacosta, una dramaturga también, vamos a decir, de identidades reveladas, como nos enseña Mayamar hoy, que me parece que es precioso ese término, y que Natalia decía, dejemos de contar la historia que quieren que sigamos contando de las identidades trans en las dramaturgias. Basta de escribir a las trans como prostitutas, o sea, es muy elemental que esto trascienda las instituciones para cambiar también la forma de contar. Perfecto, escuchamos a Teresa Gatto. Sí, perdón, quería leer un par de intervenciones en el chat y después le damos la palabra a Teresa Gatto. Acá dice Soledad González, les cuento que en Córdoba doy la cátedra de dramaturgia de la FAUNC, o Universidad Nacional de Córdoba, desde 2019 y trabajamos en esa dirección. Y dice que hay dramaturgas de muchas provincias que escriben en este siglo. Y Lola Proaño Gómez dice que desde 2016 dio en la Universidad de la República de Montevideo seminarios de maestría sobre teatralidades feministas. Le damos la palabra a Teresa Gatto. Sí, aquí estoy. Buenas tardes a todos, a todas, pero prefiero decir todes. Sé que todavía el lenguaje inclusivo molesta mucho, molesta en algunas instituciones, molesta a la academia, pero en realidad por una cuestión de economía del lenguaje yo prefiero decir todes. Me congratulo de estar aquí entre ustedes.
me enorgullece escucharlas. Y siento orgullo por ustedes. Y más que preguntas, tengo reflexiones. Claudia, cuando empezó su exposición, habló de Marcela Lagarde. Y el primer término que Marcela Lagarde acuñó fue el de feminicidio, no el de femicidio. ¿Por qué? Porque en Chiapas, Ciudad Juárez, estaba al principio, en los 90, un tema que investigué mucho, la violencia de género, el asesinato, el feminicidio, como ella lo empezó a llamar, asociado a la feminización del trabajo. Con el tiempo, esta hipótesis se desbarata porque trabajen las mujeres en las maquilas o no, siguen siendo aún hoy asesinadas. La situación de México es bastante puntual por toda la cuestión que mezcla estas muertes con el narco. Entonces ya no se puede, femicidio, que es lo que dice Claudia, es el término para mí más adecuado. Por otro lado, Claudia habló de representar violencia con más violencia. Esto es algo que yo he visto y ahí sí no sé si obedece a una crisis general de la representación teatral y cinematográfica y también literaria. Sobre todo porque no solo considero que lo personal es político siempre, sino que hay que buscar modos alternativos de no agregarle violencia a la violencia que todos reconocemos. Hay que estar muy alejado, hay que estar muy en una campana de cristal para no observarla. De hecho, yo he compartido mucho con Mayamar, mucho es mucho, y es su proceso de transición. Y hemos tenido que tolerar, y digo hemos porque me ofendió también a mí, que al desocuparse un camarín, ustedes saben que los camarines de Love son pocos, una mujer joven, muy joven, al preguntarle, ¿te cambias ahora?, la señala a Maya y le dice, después que se cambie él. O sea, no había entendido nada. Sospecho que sigue sin entender nada esa persona. Con respecto a Lola, a quien admiro profundamente, me interesó mucho esto de el significante mujer, porque yo considero que en cada obra, en cada dramaturgia, en cada representación o en cada performance o en cada intervención de las artivistas, lo que estamos trasladando sencillamente es el significante mujer, y me atrevería a decir género, ¿sí? Porque esta cosa de las cuerpas puestas, como diría Claudette García, ¿no?, de las cuerpas puestas en la calle, en el último Ni Una Menos, yo no me encontré con mis compañeras de la facultad y terminé, y no quiero ser autorreferencial, arrastrando la soga de la punta que se abría camino hacia la primera intervención de discurso que iba a haber en la plaza. Y me sentí mucho más útil que con mi remera NP. NP en el colectivo de género del Instituto Interdisciplinario de Estudio de Género de la Universidad de Buenos Aires significaba nosotras proponemos literatura. Entonces cada una tenía escrita en su remera el nombre de alguien que lo hubiera guiado en estudios de género. Y si bien yo tengo mucho que agradecerle a mi formación posterior a Juárez, porque Juárez es algo que me empieza a inquietar en los 90, también tengo que decir que me convierto en investigadora freelance por la ausencia de pronunciamiento político. Porque una tesis doctoral
que es publicada y que se llama Las ficciones lésbicas de la década del 90 en la Argentina, es muy interesante para un estudiante de literatura, para ver qué producción y circulación de materiales literarios se hicieron en los 90 con el tema del lesbianismo, pero no constituye una acción política sobre el tema que nos ocupa. Teresa, discúlpame, pero me gustaría preguntar si hay alguien más que quiere preguntar, para que no se extienda tanto. Yo quisiera preguntar algo. Bueno, discúlpame, Hola. entonces adelante. Igual tengo 3 palabras más para decir. Una tiene que ver con las identidades reveladas con B corta y B larga. Yo he participado de esas 2 B de Maya desde un lugar, y no soy un extraterrestre, desde un lugar absolutamente normal. Y con respecto a Martín, y al preguntarse el cómo, el dónde y el por qué de escribir, creo que, o para qué escribir dramaturgia de género, quiero decir que tal vez el libro de Rosy Braidotti, Subjetividades Nómades, tenga muchos años, pero sigue sirviéndonos para pensar en la subjetividad o en el nomadismo de las subjetividades. Muchas gracias, Teresa. ¿Podemos escuchar la pregunta que quería plantear una compañera? Sí, hola, yo soy María Pesac y soy actriz. Entonces me interesaba muchísimo preguntar un poco por las dinámicas, un poco de lo que habló al final Martín, pero también se lo podría preguntar a Claudia, a Nicolás, como coordinador, como conductor, ¿no? De dinámicas, ¿no? Entonces, preguntar un poco cómo juega o si realmente, digo, yo sí lo siento como actriz, yo tengo mis propias, digamos, miradas, pero cómo juega, por ejemplo, la idea de los tiempos, las necesidades de producir, de que las producciones se lleven a cabo, porque no solo digo pensar en las dramaturgias, incluso feministas, en las dramaturgias de mujeres, en el fomento, en la promoción, en la visibilización, sino también en decir cómo las dinámicas teatrales, que de hecho son patriarcales prácticamente en su mayoría, en los roles, digamos, esto que recién creo que contaba Teresa misma, cuando hablaba de lo del camarín, ¿no? Entonces, si todo el cuidado es político, ¿no? Si lo personal es político, ¿cómo eso, si es posible, y no solo quede en el ámbito de la experimentación, si se puede realmente volver nuevas formas? Creo que aquí, bueno, a ver, si bien, como decía Martín, no son nuevas, si realmente se trabaja para doblar, se intuyo por las palabras de muchos de ustedes que sí, o de quienes más hablaron, cómo se pueden transformar esas dinámicas que tienen que ver con que el rol de la dirección es un rol masculinizado, el rol de los actores es un rol feminizado, porque los actores incorporan, interpretan, vehiculizan, porque el rol del director o la directora tal vez estructura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo esto se da en las dinámicas y cómo se vive? Digo, yo soy de Catamarca y es una sociedad con particularidades muy fuertes a nivel territorial y cultural. Y bueno, ¿cómo lo viven ahí? ¿A quién le estás haciendo la pregunta entonces, por favor? A Martín, a Nicolás o a Claudia, bueno, por ejemplo. Favor, entonces, a Mayamar también puede ser. Quien la quiera tomar, quien quiera responderla, que lo haga, por favor. Bueno, yo un poco, me parece que intentando reflexionar sobre esto que preguntás, cuando hablaba hace un ratito, traje esta idea de que
hay que revisar de manera permanente la construcción de los roles de género. Ese es un ejercicio que se tiene que dar continuamente, y que tenemos que dejar que nos atraviesen esas preguntas y bajar los campos de resistencia. Para eso uno tiene que generar construcciones colectivas. Con respecto a los roles, por ejemplo, mencionabas la dirección. Por un lado, pienso que tenemos un montón de modelos que nos fueron legados, y que hay una intervención actualmente sobre las prácticas de la dirección, y que hay discusiones y reflexiones en torno a específicamente este rol, y en función de eso, por ejemplo, una herramienta es crear una asociación de directoras y directores como ABDEA, que se creó a fines del 2018, donde a partir de justamente la creación de comisiones, ponemos en tensión y en discusión justamente todas estas cuestiones que traes. Esta es una de las tantas que se me ocurren, pero no me quiero extender para también habilitar el espacio a mis compañeros. Gracias, Martín. Bien, yo solamente quería agregar que para mí también es importante ver que, o sea, que la toma de decisión, en mi caso, digamos, del espacio, ver la forma en que sea una toma de decisión abierta. Realmente, el otro día, ayer, sin más, hablaba con Ricardo al respecto de la mesa y con otra compañera también, y pensábamos qué es lo que veníamos haciendo en el Urondo, y el Urondo lo veíamos sinceramente como una especie de espacio tomado, de espacio abierto, y hay algo que también uno evalúa los recursos, evalúa las posibilidades de poder llevar, porque claro, en espacio público también carecemos, tenemos muchas fortalezas y también muchas debilidades, pero tenemos como premisa de que sea un espacio abierto, ¿sí? Que la toma de decisión de lo que pasa sea una decisión colectiva también, ¿sí? Nada, eso, y me parece que es una forma de trabajarlo también. Lola, Lola, sí. Lola Proaño. Cortito. Quería decir 3 cosas cortitas sobre cosas que se han venido planteando. Primero, lo de la violencia en la escena, que habló un poco Teresa, que yo quería decir algo al respecto. Es muy difícil erradicar totalmente la violencia de la escena, eso creo yo. La cuestión es cómo se pone la violencia en la escena. La cuestión es que no sea una reproducción no productiva de la violencia en la escena. Yo he visto cosas terribles de obras premiadas con violencia de la escena en la mujer, que no dicen nada más que la violencia por la violencia, y que parecen una escuela para los abusadores. Y he visto obras como, por ejemplo, Ya vas a ver, de Susana, que es una maravilla de representación de la violencia. La violencia está ahí todo el tiempo, pero no hay violencia en la escena. Esa era una cosa que quería decir. La otra cosa que quería decir es algo que escribí en el chat, pero que me gustaría decirlo, que hablar de dramaturgia de mujeres tiene un filo medio peligroso, porque no todas las mujeres defendemos lo que por lo menos yo creo y percibo que a este grupo nos interesa. O sea, hay mujeres muy patriarcales y escriben cosas que a nosotros, supongo, no nos van a hacer muy felices. Entonces hay que pensar en otro tipo de calificativo, dramaturgias feministas o teatralidades feministas. Y la última cosa acerca de la verticalidad de la estructura del teatro. Creo que en la práctica teatral, de teatralidades, aunque no sea dentro del teatro a la italiana, donde se rompe más esta estructura vertical patriarcal del teatro, es en la práctica de las colectivas feministas, que son prácticas absolutamente en todo lo que se puede y en la medida de lo posible, porque hay veces siempre hay alguien que descolla, pero en tanto y cuanto se puede, son prácticas bastante horizontales y bastante colectivas, y en ese sentido se rompe en la verticalidad del director y de la estructura teatral de la escena tradicional. Eso, nada más. 3 comentarios. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Quién quiere hacerla? ¿Quién quiere hacerla del final? Mayamar tenía para aportar algo recién, Lucía.
Bueno, por favor, Bueno, María Mar. es una cosa chiquita. En función a lo que relataba María, y bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos que aprender a desintegrar estos preconceptos que tenemos verticalistas sobre las acciones teatrales o los roles teatrales. Si bien esos roles van a seguir estando porque se ocupan de determinadas cosas, no tenemos que ponerle un plus mayor y los tenemos que desintegrar. Digo, porque entonces ahí vamos a encontrarnos con otro sistema. Es muy difícil todavía, porque la verdad que vos como actriz lo debes saber, es muy difícil, pero siempre vamos a encontrar, tenemos que pensar siempre que el hecho artístico en la teatralidad es un conjunto de encuentros. Y ese conjunto de encuentros es el que nos lleva a hacer una obra de arte, entre comillas, o sí, una obra de arte. Entonces, tenemos que desintegrarlos internamente. Digo, porque nos educamos de esa manera. Hay que desintegrarlos. Nada, una percepción personal, ¿eh? Yo lo trabajo todo el tiempo, ¿eh? Pero es difícil. Pero bueno, siempre yo ahora, acá hay un director de una obra que estoy haciendo ahora, no voy a pasar el chivo, pero después lo escribo, pero Dale. estoy haciendo Imaginaria quedan 2 funciones. Y es un amoroso, y la relación fue de amor en nuestro trabajo, y fue de encuentro. Entonces, Nicolás Orribas, que está ahí. Entonces, se puede, siempre se puede. Tenemos que aprender a hacer esos encuentros y aprender también a decir, esto no va de esta manera, cosa que es muy difícil, porque nos gusta un poco el látigo a veces, y tenemos que decir basta del látigo, que digo, bueno, no sé, yo lo estoy aprendiendo todo el tiempo, igual me vuelve a pasar, pero no importa. Perdón. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, me parece que la última pregunta es para Yamila, que está ahí con la mano levantada. Yamila. Sí, hola, hola a todas, todos, todes. Mi pregunta en principio es para Maya Mar, pero extendida a todes. Me generó una pregunta, algo que decías vos, Maya Mar, en relación a tu trabajo con la escenotecnia. Y he visto, digamos, es accesible esto de pensar la dramaturgia, pensar la dirección, pensar la actuación desde ciertas coordenadas de género, pero me preguntaba qué pasa con esa construcción del espacio, si hay algún, por supuesto no para que ahora lo desarrolles, porque sería otra charla, pero si rápidamente hay algún material que puedas compartir, porque realmente es un tema que me parece muy interesante y que no he visto a nadie, ningún texto, ningún material que trabaje sobre esa temática. Gracias. Para mí no hay un material específico sobre eso. Simplemente es tratar de relacionar a ese artista con su propio mundo y la explosión de ese mundo y la exhibición de ese mundo, e ir buscando cómo ese mundo se va a desarrollar. Y nada más, sea cual sea, respetando esos conceptos. No hay otra cosa. Porque si no volvemos a encontrar cubículos en la composición, que no están mal, pero nada, me parece que es ponerle algo que no debería estar, porque debería estar en la esencia de cada ser, sacar esto afuera. ¿Se entiende lo que te quiero decir? O sea, ya mira, como digo, no sé si hay algo específico, por lo menos yo soy docente hace muchos años de escenografía y de vestuario, y trabajo bueno, hago todo un esquema, pero digo, ese esquema lo que hace es ponerte a vos en el estrado, y entonces cuando te pones en el estrado aparece tu mundo. Y después aprender a verlo
porque cuando aprendes a verlo empezás a entender. Viste que cuando llegás a un punto donde tenés certezas, empiezan a aparecer nuevas incógnitas, porque ya tuviste algún tipo de certeza, entonces se abre un nuevo campo a nuevas incógnitas. Entonces me parece que ese es el trabajo. No sé si hay algo específico que se pueda hacer. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias entonces a todas y todos. Muchísimas gracias a cada uno de los panelistas, a cada una y cada una de los panelistas. Me parece que ha sido un encuentro de una enorme riqueza y que abre una serie de preguntas y de reflexiones para seguir trabajando. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y esperemos que haya más encuentros como estos. Bueno, Muchas gracias a ustedes. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias.